¿Qué pasa? Vamos a hablar de por qué tu vida es muy aburrida y no voy a juzgarte, obviamente, no soy quien para juzgarte. Voy a decirte por qué tu vida es aburrida basándome en por qué mi vida era aburrida. Hace unos años yo no era lo que veis hoy. Tenía inseguridades, tenía miedo, me gustaba una estabilidad, era una persona diferente. En esa vida para nada me hacía feliz. Me hacía feliz por una sencilla razón, es que todo estaba controlado. Mi trabajo era más o menos siempre igual, vivía en el mismo sitio, estaba con la misma gente, hacía las mismas cosas. Luego no pasaban cosas nuevas, no había fuego. Era como la muerte del sapo, ¿vale? No sé si sabéis lo que es, pero que a un sapo, en vez de meterle con agua muy caliente, le metes con agua un poquito más templada, va subiendo la temperatura y muere. Pues exactamente igual, pero sin morir. Insisto, es porque a mí esta vida no encajaba con lo que yo quería que fuera mi vida. Si tú llevas esa vida y eres feliz, ok, pero si llevas esa vida y no haces más que quejarte, eso no está ok. Ese ritmo de vida y ese trabajo para mí no tenía ningún sentido. Entonces empecé a investigar, empecé a leer, empecé a escuchar podcasts, empecé a leer libros de cómo ser autónomo, cómo ser freelance, para ver si eso iba un poquito más resonando con lo que yo quería ser a nivel profesional y por ende a nivel personal. La consecuencia de todo esto es que me di cuenta que esa vida que yo llevaba en un trabajo trabajando para otros no tenía mucho sentido y quería probar a ver si era capaz de monetizar aquello que sabía. Entonces empecé a montar mis proyectos, me hice autónomo, me hice freelance, al final he terminado montando unas cuantas empresas, pero el inicio ¿cuál fue? Cuestionarme. También me cuestioné otras cosas, ¿no? Siempre me llamaba la atención esa gente que corría Ironmanes, que corría por montaña, que entrenaba mucho en su día a día, que el deporte ya no era solo una parte de su vida, sino que era una cosa que hacía ya totalmente automatizada, como si fuera una actividad más. Yo quería saber por qué pasaba esto, entonces empecé a investigar sobre cómo entrenar, cómo comer, cómo cuidarse, cómo descansar. Consecuencias, he terminado siendo esa persona. El deporte es un hábito en mi vida, hago yoga, corro por montaña, monto en bici, ya sabéis, todo ese tipo de cositas, pero lo primero fue cuestionarse. También me cuestioné el hecho de crear contenido. Yo ya seguía a muchos youtubers, escuchaba podcasts, leía newsletters, leía blogs y empecé a cuestionarme por qué yo no podía ser esa persona que intentara tener mi propio mensaje y sacarlo al mundo. Y ahora pues oye, tengo este canal de YouTube y tengo un podcast que lo escucha bastante gente de un nicho muy específico, que es negocios. Aquí la moraleja del vídeo, ¿cómo di el paso de cuestionarme a hacer cosas? Pues muy sencillo, me hice la pregunta que todavía hoy me hago, que es ¿qué es lo peor que puede pasar? Fui respondiendo ¿qué era lo peor que podía pasar si dejaba un trabajo en una multinacional? Pues que a malas dejaría de tener esa fuente de ingresos y tendría que buscarme la vida, y a muy malas tendría que volver a casa de mis padres donde tengo una estabilidad, un plato y una cama. Y eso obviamente es una red de seguridad que casi todos o casi todas tenemos. Piénsalo, no hace falta tener una barrera de seguridad de millones de euros, sino un sitio donde comer y un sitio donde dormir. Y de hecho tuve que volver porque al principio no iba todo bien. Obviamente lo peor no pasó, al contrario, empecé a moverme con gente a la que admiraba, gente a la que respetaba, me contrataron para dar charlas, para dar formaciones, y eso sigue manteniéndose hoy. Y yo digo que aburrido, lo que es aburrido no es. El deporte pasó exactamente igual. Yo ya hacía mucho deporte, jugaba al tenis, al pádel, pero me cuestioné qué podía pasar, qué podía ir mal si me ponía a correr, y sobre todo si me ponía a correr por montaña o a hacer ultradistancia. Realmente lo único que podía pasar era que perdiera peso, que entendiera otro deporte, que me cuestionara cosas. Entonces, ¿qué era lo peor que podía pasar? Que le dedicara tiempo a entender otra actividad, a realizar otra actividad. La pérdida merecía intentarlo, ¿no? Lo peor tampoco pasó, al revés, me llevó a viajar a sitios donde no habría viajado para hacer deporte, como puede ser Nepal. Y sí, aquí tenemos en Annapurna, mirad qué guapo, espectacular, ¿eh? Como puede ser África, corrí por carreras por toda España y he conocido a gente brillante gracias al deporte. De hecho, muchos de ellos y de ellas ahora se consideran amigos. ¿Cuál pasó con el contenido? Ahora donde ves esto, que me cuesta muy poco hacer un vídeo a la cámara, incluso puedo hablar de casi cualquier cosa, al principio esto no era así. Entonces la duda siempre viene, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si hago ese vídeo? Tus amigos se reirán de ti, tu familia no lo entenderá, la gente en tu entorno te criticará o te señalará por la calle. Al principio seguro que eso pasa, pero después ya veremos, ¿no? Como te puedes imaginar, tampoco pasó lo peor. De hecho, mis amigos se siguen riendo de mí, que menos, es normal, yo también lo haría. Pero he conseguido tener otro hobby nuevo, que es es grabar, editar, comunicar. Me ha permitido comunicar mejor un mensaje y bueno, de vez en cuando incluso me da algo de dinero. Y la moraleja final del vídeo es que quiero que tú te cuestiones qué es lo peor que puede pasar si tú te lanzas a hacer aquello que quieres hacer. Si quieres empezar a desarrollar tu creatividad, si quieres empezar a hacer vídeos en YouTube, si quieres empezar a escribir, a leer, a pintar, sea lo que sea,
pregúntate qué es lo peor que puede pasar, porque el escenario peor, insisto, no es tan malo. Esto también aplica a nivel personal, ¿no? ¿Qué puede pasar si conoces a una persona y quieres saber más de esa persona? Que tendrás que ir, pedirle el teléfono y hablar con esa persona, tomarte un café, cenar y quizá termine siendo tu pareja, o a nivel de dónde vivir, ¿no? Es exactamente igual. ¿Qué puede pasar si me voy a vivir a otra ciudad, a otro país? Ponte en el escenario peor y una vez que veas eso entenderás que tampoco es tan malo. Esto me lo sigo cuestionando hoy en todas las cosas que hago, no creas que no me cuestiono cosas. Siempre me pongo en la tesitura de cuál puede ser el peor escenario si lanzo algo, si lanzo un proyecto, si hago un vídeo, si me embarco en un viaje. ¿Por qué? Porque me ha llevado la experiencia a saber que aquellas cosas que he conseguido ha sido exponiéndome, dándome la oportunidad de perder. Y ya os digo yo que ha merecido la pena muchísimo conseguir cosas versus aquello que podía perder. Así que ya sabes, cuestiónate y ponte a hacer. Total, ¿qué es lo que puedes perder? Vale, un beso. A pensar todo el mundo ahora. Venga.